Bueno, ya nos vieron, estamos Fran y Geo y les vamos a contar un poco cuáles pueden ser esos primeros pasos para transformar su organización. No se asusten quienes vinieron a otra masterclass que empezamos con esta misma imagen porque hablamos de paradigmas de la humanidad y cómo entre cada paradigma de la humanidad hemos aprendido a colaborar de un modo distinto. La pueden ir a ver también si quieren, está disponible en nuestro Instagram para que accedan y les llegue el correo para verla. Hoy día nos vamos a detener un poco como en uno de los últimos paradigmas que está como afectando el modo en que organizamos sí, en que organizamos nuestras organizaciones, medio redundante, que es la revolución industrial, porque la estructura que conocemos hoy está teñida por esta mirada, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, dibujemos un organigrama, automáticamente en general nos vamos a dibujar este organigrama, es más, quizás hasta con un hombre en la pirámide, en la punta de la pirámide y unas mujeres un poco más abajo, ¿sí? Es como lo que estamos como acostumbradas o acostumbrados a dibujar. ¿Y qué es lo que tiene esta mirada mecanicista? Que en su momento funcionó perfectamente, nos llevó a donde estábamos acá, también ha traído sus consecuencias como más negativas, y lo que hacía era decir, bueno, unas personas deciden y otras personas hacen. Y esto trae mucha desmotivación, mucha falta de participación, eso hace que quizás los resultados sean menores, eso hace que quien está delegando la responsabilidad, controlando el jefe, la directora, el director, quiera controlar más, ¿sí? Y entramos en este círculo vicioso de mucha desmotivación, de mucha falta de participación y finalmente de mucha desconfianza. Entonces, posibles consecuencias de todo esto son justamente desmotivación y falta de participación, falta de compromiso, porque la verdad es que no me interesa, trabajo en compartimientos o en silos, ¿sí? El área de finanzas, el área de marketing y el área de operaciones, y la verdad es que yo priorizo mis objetivos y no los de la organización en sí, entonces en lugar de estar colaborando estamos peleando entre sectores. Se pierde el flujo de valor hacia el cliente o usuario, porque acá que sube la información y el valor para volver a bajar, perdimos la cadena de flujo de valor que debería ser horizontal, ¿sí? Hacia nuestro usuario o nuestro cliente. No hay transparencia en la información ni comunicación clara, no hay posibilidades de aportar valor libremente, porque la verdad es que me dicen qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, entonces, ¿para qué o dónde pongo mi potencial único de este mundo? Por eso me puedo llegar a sentir atrapada en esa estructura y me dan ganas de colaborar en otro espacio o directamente de no colaborar o hasta quizás de poner piedras en el camino. Cuando una mirada viva y orgánica quizás se podría ver un poco más así, ¿sí? Finalmente no se respeta tanto la pirámide porque somos seres humanos, que estamos interrelacionados, que nos comunicamos, que tenemos emociones. Y justamente como hablamos de cambios de paradigma, Einstein ya nos los decía en su momento, ¿sí? Como que el problema que surgió desde esta mirada del mundo, necesitamos cambiar la mirada para ir a una nueva mirada y cambiarlo desde ahí. Entonces, cuando queremos cambiar un paradigma, tenemos que reaprender sobre prácticas y crear una nueva cultura, pero también tenemos que rediseñar las estructuras para que el cambio sea bien profundo. Entonces, no solamente necesitamos reaprender, sino que también necesitamos rediseñar nuestras estructuras, porque si no, hacemos coaching y está buenísimo, aprendemos distinciones de coaching y está genial, aprendemos a comunicarnos mejor, aprendemos a estar motivados, pero si la estructura nos sigue limitando, el cambio no se va a llegar a evidenciar. Entonces, algo que no dijimos, Fran, ¿cierto? Es que hay regalos. Les vamos a dejar varios regalos. Les vamos a ir contando de qué son los regalos. Este es un video de Ronald Sistek que se llama Reinvención y Regeneración. Al final de la masterclass les vamos a mandar un formulario para que puedan evaluar cómo les pareció la clase y apenas lo respondan les llega a su correo el link de cada regalito. Así que eso como contexto y Fran, te doy palabra. Empezamos con el primer paso para reorganizar nuestra organización. El primero es tener mayor claridad de las áreas de responsabilidad, o sea, quién decide y hace qué. ¿Qué implica esto? Clarificar dominios o áreas de decisión, acción y autonomía en la organización. ¿Qué pasa cuando esto no lo tenemos? Nos falta conexión de nuestro propósito, del propósito de nuestro rol con el de la organización. Entonces, como que no hay como una brecha o un corte que nos puede generar desmotivación, falta de sentido, desorientación, incapacidad de priorizar adecuadamente, malos entendidos con otras áreas, dificultad para tomar decisiones, ¿no?
¿Yo? Perdón, estaba respondiendo el chat. Acá está. Sí, sí, vi. Cuando colaboramos con un propósito, lo que tenemos que entender es que cada área tiene un propósito que colabora con el propósito de la organización. Dentro de esa área, cada equipo tiene un propósito que colabora con el propósito del área. Y dentro de cada equipo, cada rol tiene un propósito que colabora con el propósito del equipo. Entonces, en la medida que vayamos clarificando los distintos propósitos, vamos a permitir que estén conectados y que sean coherentes. Cuando dibujamos los dominios, las áreas de responsabilidad, esto nos empieza a mostrar cuáles son las interrelaciones claves en los distintos dominios, cuáles son las dependencias no identificadas, cuál área estamos desatendiendo en la organización, qué áreas tenemos duplicadas y vamos pudiendo ver que a veces nos falta modos de nombrar. Oye, no hemos nombrado bien esta área, no sabemos cómo decirle. Entonces es como un área gris, ¿no? Que nadie sabe lo que es, ni cómo se llama, ni nada. Entonces hay que saber nombrar. Y nos permite explicar por qué algunas personas se encuentran colapsadas. Empezamos a ver que hay ciertos roles o ciertos equipos que están sobredemandados de responsabilidad versus otros, ¿no? A ver, necesitamos ejemplos, claramente. Este es un ejemplo de un dibujo de una estructura de dominio de una fundación, en la cual queda visibilizado las distintas áreas de responsabilidad en la proporción de responsabilidad que tienen en la organización. El gran círculo externo es el dominio de la organización. Ya les vamos a explicar por qué es importante dibujar. ¿Qué podría servirnos en esto? Primero, dibujar el dominio de la organización, este gran círculo que yo les mencionaba en el dibujo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite ser conscientes de que nos tenemos que hacer responsables de lo que está dentro de nuestra organización. Tenemos que estar conscientes y ver lo que está afuera, pero no hacernos responsables. O sea, nuestra primer área de responsabilidad es nuestra organización y no más allá de eso. Algunos ejemplos de dominio en organizaciones de servicios y fundaciones es poder distinguir, por un lado, las áreas de proyecto y programa y servicios, lo que en el dibujo estaba a mano izquierda, todo aquello que hacemos, de aquellas áreas que son soportes, ¿no? Administración, comunicación, sostenibilidad, gestión del talento, recursos humanos, también tecnología, sistemas en empresas, o sea, todo aquello que posibilita hacer lo que hacemos. En esto es súper importante clarificar que el directorio, la dirección ejecutiva o gerente general o el CEO no son dominios, son personas que cuidan o son responsables del gran dominio que es la organización. O sea, esas áreas o esos dominios de responsabilidad no se dibujan porque son personas particulares que cuidan la gran responsabilidad que es la organización. Y en esta gráfica de dominios, otro tips importante es que cada dominio se debe reflejar proporcionalmente con su responsabilidad organizacional, lo que decíamos en el ejemplo. Si lo dibujo chiquitito, es que mi área o el área de responsabilidad de ese dominio es más pequeño respecto a otras áreas dentro de la organización. En esto es súper clave clarificar que los dominios son distintos al organigrama o a la estructura, que es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Qué regalo les podemos dejar en esto? Es un documento de un conjunto de patrones de sociocracia 3.0 que se llama Evolucionando las Organizaciones, que les van a permitir tener herramientas y tips para ustedes poder dibujar, si es que desean hacerlo autónomamente, los dominios de su organización. Ya. Genial, bienvenida a las personas que se fueron sumando, creo que Bea, Nico. Entonces estamos en los 4 pasos para reorganizar tu empresa y ganar claridad. Fran nos acaba de compartir cómo, como un primer paso, es importantísimo ver las distintas áreas de responsabilidad. Ok, ¿quién decide qué y quién decide y hace qué? ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver es la estructura que conecta esas áreas, ¿sí? Entonces, cómo fluye la información, la coordinación y el valor. Entonces, necesitamos convertir nuestra organización en un sistema integrado donde la información llegue a donde tenga que llegar, los equipos estén alineados y el valor fluya sin fricciones, sin andar subiendo y bajando. Vaya hacia el cliente o hacia el usuario. ¿Por qué? Porque en esta estructura, en silos o en compartimientos, perdemos valor. Entonces, cuando la estructura no deja claro quién depende de quién, la información y la toma de decisiones se concentran en unas pocas personas, creamos cuellos de botella y esto va retrasando el trabajo, como multiplicando ineficiencias y diluye el valor antes de que llegue al cliente. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos y conocemos la estructura actual. ¿Por qué? Porque lo que funciona, funciona. Lo vamos a mantener. Y al mismo tiempo, mientras vamos identificando la estructura, identificamos oportunidades de mejora en la misma. Entonces, ¿a qué le estamos llamando estructura organizacional? Es la disposición real
de los dominios y sus conexiones, en donde se refleja dónde se encuentra el poder de influencia y los canales por donde fluye la información. Hay que evolucionarla de modo continuo, o sea, no es fija como antes, ¿sí? Porque quizás hasta todos los meses puede llegar a cambiar. Y algunos conceptos claves son los siguientes. Si esa área de responsabilidad que mencionó Fran antes la va a asumir una persona, le llamamos rol. Si la asumen dos o más personas, ya estamos hablando de un equipo y dibujamos como el equipo o el círculo. Entonces, todo esto es un ejercicio de reflexión que por momentos se puede percibir como incómodo, poco ágil, o como, pero es que yo no entiendo, pero ¿dónde están las áreas? Pero hasta que lo logramos armar, ¿sí? Y esto es porque justamente no estamos teniendo claridad de nuestra propia organización y cuando logramos armar la figura grande, como esta big picture, como la gran imagen, decimos, ah, ahora entendemos por qué hacemos esta reunión de todas las coordinadoras y coordinadores, tanto de equipos de proyecto como de áreas de servicio, por ejemplo. Entonces, vamos dibujando la estructura, conociendo los elementos de construcción de organización y la estructura organizacional. Y estos dominios, cuando los vinculamos, podemos formar la típica jerarquía o heterarquías, que son estas como sistemas más adaptativos y complejos que son una red, donde pueden coexistir múltiples estructuras funcionales. Entonces, parte del regalo tiene que ver con un elemento, con un documento que se llama Construyendo Organizaciones, en donde se cuenta ahí, desde la Socioclase 3.0, lo que es un rol, ¿sí? Como el sombrerito que nos pone cada uno, cuáles son los distintos equipos, que son círculos cuando tomamos decisiones estratégicas y también operacionales, o le llamamos equipo cuando tomamos decisiones, cuando simplemente ejecutamos y alguien más como nos define los límites de la cancha. Bueno, dominio abierto, los enlaces o doble enlace y representante. Y también hay estructuras organizacionales, en donde tenemos la melocotón, la fractal, el círculo de delegados. Al final les vamos a contar la de círculo de delegado y melocotón, que son estructuras claves para organizaciones de servicio, para fundaciones y que nos sirve un montón para entender la organización de un modo distinto a la típica pirámide y poder ganar en agilidad, en colaboración, en autogestión. Así que no se vayan, no se vayan hasta que les contemos eso. Les mostramos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el círculo de fundadores, el directorio, el círculo ejecutivo y los programas abajo o áreas de servicio. Si no, acá tenemos, por ejemplo, todas estas son las áreas de servicio y acá están los proyectos, ¿sí? Acá está dirección ejecutiva y directorio, por ejemplo. Entonces, enseguida me detengo ahí y se las contamos en detalle después de haber adquirido algunos conceptos en la clase. ¿Qué nos puede servir? Que al dibujar la estructura actual y una posible estructura vamos haciendo visibles las interrelaciones invisibles, identificamos enlaces útiles que quizás no estaban tan visibilizados, ayudamos a que las personas comprendan su propia organización y dónde están ellas mismas, promovemos la autogestión, marcamos el flujo de valor e información y generamos reflexiones y conversaciones significativas al dibujarlo, que son maravillosas, es lo más enriquecedor del trabajo. Consejos para dibujar si se largan a dibujar. Bueno, puede ser útil identificar círculos o equipos de servicio y distinguirlos en la estructura, ¿sí? Para usar esta melocotón que les decíamos. Es importante dibujar las principales conexiones entre dominios, aunque el gráfico quede súper complejo, preferimos que quede muy complejo, pero es que así es la realidad, es compleja. Empezamos por el órgano de gobierno superior, por directorio, dirección ejecutiva, por el CEO, por el equipo de coordinación, y por cada dominio nos vamos haciendo la pregunta, ¿es responsable una persona o más de una persona? Eso nos define si dibujamos roles o dibujamos equipos. Y si trabajamos por proyecto, por zonas geográficas o por clientes, puede estar siendo necesario crear un círculo de delegados, que es la figura que les explicamos al final. Esto nos va a permitir hacerle caso a Steve Jobs, ¿sí? Y finalmente contratar personas inteligentes para que ellas nos digan qué hacer y que tengan la estructura disponible para decir qué hacer y cómo hacer. Entonces, documento de regalo, estos dos conjuntos de patrones de Socioclase 3.0. Tienen la lectura y también tienen un video en donde explicamos o leemos la misma lectura para que nos escuchen tipo podcast. Fran, te paso. Vamos por el tercer paso para nuestra organización, que es buscar la claridad radical definiendo roles y responsabilidades. ¿Qué permite definir roles y responsabilidades? Ganar claridad sobre las responsabilidades, autonomía e influencia de cada rol y equipo. Acuérdense que el rol era una persona, el equipo dos personas o más, para coordinar mejor y trabajar con fluidez.
¿Qué pasa cuando esto no lo hacemos? Cuando no hay claridad, se generan malentendidos que consumen tiempo y dinero. Esto es que yo no sé si soy responsable, espero, o varios creemos que somos responsables y hacemos duplicado las mismas cosas, o podemos tener dificultades porque yo creía responsable y otro también, y genera un impasse en las relaciones, y finalmente enlentece los procesos porque perdemos agilidad y podemos tener resultados más tardíos o peores, ¿no? Ok. Toda organización para alcanzar los resultados deseados tiene que distribuir el trabajo entre personas en áreas, roles, equipos. Lo que nosotros proponemos es que esto lo hagamos más o menos consciente, intencional y efectivo. Ok, para definir cada área de responsabilidad, o sea, cada rol o cada equipo, tenemos distintos elementos a incluir. Voy a nombrarlos todos y después vamos a precisar algunos, como para que tengamos una claridad mayor. Por un lado, hay que tener una claridad del propósito, ¿no? O el para qué existe esta área de responsabilidad. Las responsabilidades claves, o sea, cuáles son las responsabilidades que este rol ocupa. Cada persona puede tener más de un rol, entonces en cada rol hay distintas responsabilidades. ¿Cuáles son los clientes y entregables? Las dependencias, las restricciones externas, los desafíos claves del rol, cuáles son los recursos claves que tiene que necesita este rol, las responsabilidades del delegante, o sea, de aquel que me dio esta responsabilidad o le dio esta responsabilidad a este equipo, cuáles son las competencias, cualidades y habilidades necesarias, las métricas claves y el monitoreo, o sea, cómo vamos midiendo si este rol cumple o no su propósito, y un calendario de evaluación, cada cuánto tiempo lo vamos a mirar. Vamos a entrar ahora en algunos de estos para que quede más claro. Lo mínimo a describir es el propósito. O sea, este es un propósito que describe el para qué existe esta área de responsabilidad, este rol o equipo, y tiene que ser inspirador. O sea, tiene que posibilitar que quienes se hagan cargo de esta área de responsabilidad tengan súper claro para qué existe, cuál es como su propósito conectado al propósito organizacional y que esto los inspira a la acción. O sea, vean que tienen un rol relevante para que las cosas sucedan y para que cumplamos nuestro propósito, ¿no? Después es clave definir las responsabilidades que tiene el rol. Las responsabilidades no son las tareas, y vamos a poner un ejemplo ahora para distinguir entre tareas y responsabilidades. Son aquellas cosas de las cuales yo me tengo que hacer cargo integralmente. Yo, si fuera un rol, o un grupo, si fuéramos un equipo, ¿no? También es súper importante definir quiénes son los clientes y entregables. Los clientes o beneficiarios de lo que nosotros hacemos. O sea, a quienes tenemos que entregar productos o servicios y que esos sean súper claros. ¿A quién y qué? Em, También es fundamental en esto que decía Geo, como de quién le entrega a quién qué cosa, las responsabilidades del delegante. O sea, cada rol es delegado por un alguien que nos va a decir un poco qué es lo que yo necesito para que cumplir mi rol. Por ejemplo, si yo soy la persona de recursos humanos, el rol puede ser delegado por el gerente general de la empresa y ese gerente general va a tener que entregarme ciertos insumos, por ejemplo, directrices organizacionales, para que yo pueda ejecutar, no sé, estas mismas definiciones de roles, ¿no? O sea, hay cosas de las que dependo y que tienen que quedar súper claras de parte de quien me delega la responsabilidad. Y también es súper importante definir una fecha temprana para revisar el diseño de este dominio, ¿no? Hay que evaluar el rol, lo que definimos. Vivimos en un mundo que cambia a nivel general y las organizaciones cambian. Entonces tenemos que ir viendo si es que realmente la descripción que hicimos del rol se adecua a los cambios del entorno y si la persona que está ejecutando ese rol tiene las competencias y las habilidades necesarias para ejercerlo. Ok, necesitamos ejemplos. Sobre la importancia del propósito, por ejemplo. Es distinto decir, ok, yo tengo que registrar stock en almacenes, a decir, ok, mi propósito es cuidar la calidad de la mercadería de la empresa. Si yo veo el cuidado como parte de mi rol, no es solo el registrar, es decir, ok, todo lo que implique el cuidado no, puede ser otras tareas, otras acciones en el futuro. Lo mismo que las responsabilidades. Yo puedo decir tareas, ok, pagar impuestos de un auto, actualizar la revisión técnica, pagar el seguro automotriz, que son tareas, ¿no? Si defino tareas, ok, si se pincha una rueda no es mi responsabilidad.
A diferencia de que si yo digo, ok, mi responsabilidad es mantener el vehículo en excelentes condiciones. Por ende, si se pincha una rueda, yo digo, ok, es parte de mi responsabilidad, aunque no estaba en el listado de tareas, porque mi responsabilidad es que hay un producto, que es el auto que, por ejemplo, nos permite entregar los productos que vendemos, que estén en óptimas condiciones. Si yo no cumplo mi responsabilidad, no vamos a poder terminar la cadena, que es la entrega final del producto, y atento contra cumplir con nuestros clientes. Importancia de los clientes y de los entregables. Por ejemplo, en un rol de sostenibilidad financiera en una fundación, cuando mi cliente es la dirección ejecutiva, tengo que entregar ciertos productos que van a posibilitar avanzar estratégicamente la organización. Informes financieros de que si tengo o no financistas, quiénes, cómo, cuáles, reportes sobre nuestra alianza estratégica actuales, los prospectos, lo que nos funcionó, lo que es no, las tendencias, las estrategias de fidelización, los planes estratégicos de financiamiento. Todo eso va a permitir, por ejemplo, en una fundación, proyectar si tenemos recursos o no necesarios para qué grado de envergadura de nuestro propósito, ¿no? O sea, si no hemos alcanzado todos los recursos, vamos a tener que hacer ajustes, checar los programas. Si tenemos más recursos de los proyectados, podemos ampliar mayormente nuestra acción y nuestra cobertura. Entonces nos va a permitir tomar decisiones estratégicas clave. ¿Qué podría servirnos para empezar a definir los roles? El Canvas de delegación. ¿Qué es el Canvas de delegación? Es un ejercicio, una estrategia que aumenta la comprensión que las personas tienen sobre la organización, invita a conversaciones constructivas y clarifica las responsabilidades y límites fomentando la autonomía. ¿Qué es el Canvas de delegación en concreto? Es una conversación inicial entre quien delega la responsabilidad y la persona que va a asumir un rol o las personas que van a asumir un equipo, en que conversan sobre justamente la definición de esta área de responsabilidad, y permite hacer un ejercicio que permita construir este rol. Como nos regalan los fundadores de Sociocracia 3.0, nuestro objetivo es liberar a las personas para que creen valor por sí mismas, tanto como sea posible, mediante la eliminación de dependencias innecesarias. Bueno, ¿y qué regalo les tenemos claramente en esto? Es el Canvas de delegación de Sociocracia 3.0. Es un ejercicio que ustedes pueden realizar, pueden partir con algún rol y poder ampliarlo hacia su organización. ¿Tengo algo que aportar a esto? Perfecto. Ese objetivo es el que necesitamos, que las dependencias sean las justas y necesarias. Porque son necesarias, pero que sean las justas y necesarias. O sea, eliminemos todas las innecesarias. Perfecto. Vamos con el cuarto paso entonces. Sincronía estratégica, reuniones con propósito. Ok, ¿qué es lo que nos permite tener reuniones con propósito? Es establecer el tipo y la frecuencia de encuentros para coordinar y alinear nuestras acciones. ¿Qué pasa cuando no tenemos esto? Perdemos el tiempo en reuniones innecesarias. Esa típica frase que empezó, no sé si ustedes la escucharon cuando estaba la pandemia, esta reunión podría ser un mail. Ok, tenemos que evitar toda reunión que podría ser un mail, ¿no? Por el contrario, no tenemos espacio de coordinación y nos interrumpimos todo el tiempo, las urgencias predominan y lo importante queda en pausa y no damos espacio a reuniones estratégicas. ¿Qué pasa con esto? Que si solo tenemos un tipo de reunión que tiene que ver con el hacer y no le damos paso al estratégico, lo que nos pasa es que tenemos ideas, tenemos mejoras que quedan ahí y nos empezamos a frustrar y nos empezamos a incomodar. Entonces vamos a distinguir entre espacios de gobernanza, que son los espacios y procesos para establecer objetivos y tomar y evolucionar decisiones que guían a las personas hacia el logro de los objetivos, o sea, las reglas de nuestro juego organizacional. Estas son las reglas con las que vamos a movilizar todas las acciones posteriormente, de aquellas acciones que son operacionales, o son operaciones que nos permitan hacer el trabajo y organizar las actividades diarias dentro de las limitaciones definidas a través de la gobernanza. O sea, jugar el juego. Por un lado tenemos que tener reglas y por otro lado jugar el juego. Si tenemos claridad en las reglas, el juego es claro y es preciso y sabemos cuándo hacemos un foul, ¿no? O sea, como que cuándo estamos rompiendo las reglas y cuándo no. Si no tenemos claridad de las reglas del juego, vamos a ir para cualquier lado y no sabemos quién tiene que hacer qué y nos vamos a chocar, ¿no? Y nos vamos a lesionar. ¿Sí?
¿En qué se traduce la gobernanza y las operaciones? En tipos de reuniones. Por un lado, reuniones de gobernanza o tiempos de gobernanza en las reuniones en algunos casos, y operaciones, que son reuniones de coordinación, reuniones diarias, reuniones de planificación y pueden ser también reuniones de retrospectiva o evaluación. Es súper importante clarificar que en todos los niveles que hemos ido mencionando, la organización, las áreas, los equipos, los roles, hay decisiones de gobernanza y hay decisiones operacionales. Y para ambas tenemos que darle tiempo. No sirve que una organización solo haga una gran planificación estratégica, qué sé yo, si después no tenemos espacio en las bajadas a los equipos y a los roles de tener espacios de cómo tomar esas decisiones de gobernanza, cómo ejecutarlas. Entonces queda como papel muerto, ¿no? Entonces tenemos que darnos estos tiempos para dar las bajadas y las reglas del juego de nuestros roles y equipos. Ok, necesitamos ejemplos. Algunos ejemplos de decisiones de gobernanza pueden ser disminuir o aumentar el número de personas en un directorio, definir lineamientos estratégicos al 2030 en una planificación que lleve a nuestra organización a un próximo nivel, pero también es una decisión de gobernanza definir que la coordinación de equipo va a ser todos los primeros martes de cada mes de 9 a 11. Esa es una decisión estratégica porque nos va a permitir definir una regla del juego. Decisiones de operaciones es mañana mandar un correo que permite desarrollar un taller o convocar una organización para una próxima campaña o hacer un análisis de mercado para encontrar un proveedor más acorde a nuestro poder. ¿Qué podría servirnos para empezar? Que cada equipo piense qué tipo de reuniones son necesarias. Y en eso poder distinguir reuniones de gobernanza o espacios de gobernanza en las reuniones de coordinación y definir también qué tipo de reuniones operativas necesitamos y con qué frecuencia. Lo primero es hacer una primera prueba. Definamos una primera prueba y probemos. Y démonos un tiempo para evaluar y ajustemos. Y démonos un tiempo para evaluar y ajustemos. Y démonos un tiempo para evaluar y ajustemos. Y así pasémonos la vida evaluando y ajustando lo que sea más necesario para nuestra organización en este momento. Como también nos regala a los fundadores de Sociocracia 3.0, tomar decisiones de gobernanza como construir intencionalmente las orillas de un río para guiar el flujo creativo hacia donde queremos que vaya. ¿Y cuáles van a ser nuestros regalos para este último paso? Son 3 videos generados desde Creativa en que podemos escuchar, aprender un poco más sobre gobernanza compartida para una autogestión efectiva, prácticas para reuniones ágiles y decisiones colectivas sin agotarnos en el intento. Gracias, Fran. Estamos muy bien con el tiempo, entonces vamos a repasar un poco. Estos son los 4 pasos para reorganizar tu empresa y ganar claridad en el 2025. Entonces vimos que lo primero que hacemos es decir, ok, bueno, ¿cuáles son las áreas de responsabilidad y autonomía? O sea, y cómo se jerarquizan el gran propósito de la organización. ¿Quién decide y hace qué cosa? Después vimos cómo esas áreas se interrelacionan creando estructuras organizacionales, ¿sí? Cómo fluye la información y el valor hacia nuestro cliente o usuario y entender si esa área la toma una persona, es un rol, 2 personas o más, ok, ya estamos hablando de un equipo. Tercero, claridad radical. Ok, este es el equipo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son tus clientes internos y externos y tus entregables? ¿Quién te delegó la responsabilidad? ¿Cómo esa persona te ayuda a cumplir con tus objetivos? ¿Cuáles son tus métricas? ¿Cuándo y cómo evaluamos? Absolutamente todo, lo más que puedan describir va a servir, ¿sí? Esto es dedicar tiempo a lo estratégico, a esta reflexión estratégica para que el día a día se aliviane, para que esa persona entienda cuáles son sus prioridades, ¿sí? Y si está en una urgencia, es entender, bueno, quizás no priorizo esto, priorizo lo que le tengo que entregar al siguiente sector porque el cliente nos está esperando. Y como cuarto paso es esta sincronía estratégica. Ok, ¿cuáles son las reuniones? Pero lo más importante de esto último es entender, como dijo Fran, la diferencia entre gobernanza y operaciones y que la gobernanza no está solo en la punta de la pirámide, está en toda la organización, ¿sí? Porque ojalá que toda persona pueda influenciar y modificar sus propias reglas del juego para acomodar, ¿sí? Las reglas del juego a ajustarlas constantemente para poder entregar el mayor valor posible. Y para eso es importantísimo que hayan espacios de gobernanza. Y esto no es una reunión de todas las semanas.
ni siquiera es una reunión al mes, con una reunión trimestral para cada equipo es suficiente, por ejemplo, ¿sí? Y ahora sí, les contamos cuáles son estas estructuras claves para los rediseños de hoy en día, donde tenemos un mundo súper cambiante, volátil y sobre todo muy complejo. Entonces, círculo delegado le va a servir mucho a organizaciones de servicios o a fundaciones que trabajan por clientes, por proyectos, por zonas geográficas, por ejemplo, en donde, por ejemplo, no sé, se estaban sumando muchas personas de estudios de diseño, entonces tienen el cliente A, B y C. Cada cliente tiene un ejecutivo o ejecutiva de cuenta, un diseñador, un community manager, ¿sí? Entonces, esto nos invita a juntar a todos los roles, por ejemplo, no sé, que vengan todas las ejecutivas de cuenta al círculo de delegados, ¿sí? Entonces, el círculo de delegados no tiene nada de acciones que coordinar en el día a día. Solamente se junta a tomar decisiones de gobernanza, ¿sí? Traen tensiones de gobernanza que como le afectan a este equipo que está trabajando con el cliente A, también le afectan al equipo que está trabajando con el cliente B. Por ejemplo, ok, es 30 de marzo y el cliente nos dio de baja las redes de abril y en realidad ya la teníamos toda diseñada. Ah, ok, entonces de tensiones vamos generando innovaciones, ¿ok? Esto no nos puede volver a pasar, tenemos que poner un acuerdo en el contrato inicial de que el servicio se da de baja con máximo un mes de antelación, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es una manera de que las personas puedan traer las tensiones que están viendo, ¿sí? Porque funcionan como organismo, o sea, funcionamos la organización ya no como máquina, sino como organismo vivo, y que cada una de esas células, personas vivas, tenga un lugar donde llevar las tensiones y decir, bueno, ¿cómo transformamos esta tensión en innovación? Para eso también hay toda una manera y lo explicamos en la otra masterclass y nos pueden pedir acceso y pueden conocerlo. Entonces, esto genera aprendizaje en la organización. ¿Por qué? Porque lo que aprendió esta ejecutiva de cuenta se lo comparte a este ejecutivo de cuenta. Hey, a mí me sirvió esto, ah, buenísimo, a mí me sirvió esto otro, dale, listo, y vamos generando las reglas del juego que nos sirva a todos para colaborar de modo más efectivo. Fran, ¿algo que me quieras complementar? No, hay una pregunta de Soledad, pero le voy a pedir que espere que tú termines la explicación y vamos a tomar su pregunta. Soledad. Dale, ahí la leo. No la voy a leer porque me genera curiosidad y vamos enseguida a la Dale. pregunta de Suar. Y después la estructura melocotón o durazno, ¿sí? Es esta que nos invita a separar lo que son áreas o dominios de servicio de las áreas o dominios que entregan valor al cliente. Por ejemplo, el cliente A, B, C, o el territorio norte, sur, este y oeste, ¿sí? Y acá está el área de administración, el área de comunicaciones, el área de sistemas, de sustentabilidad. Entonces separamos las áreas de servicio de las que entregan un valor directo a nuestro usuario o nuestro cliente. Entonces ahora sí nos detenemos en las que vieron recién. Por ejemplo, esta es la jerarquía, que empezamos a mezclar estructuras organizacionales. Entonces acá, por ejemplo, están todas las áreas de servicio que prestan servicio a todos estos equipos de proyecto. Y al mismo tiempo, por ejemplo, acá se generan como círculos de delegados de todos los coordinadores que deben tener muchas cuestiones que hablar porque lo mismo que le pasa al coordinador de Gore, le pasa al de Crece, seguramente, ¿sí? Y acá lo mismo, fíjense que son estructuras que se ven como complejas, pero estamos buscando justamente dibujar todas las conexiones. Entonces, de nuevo, acá hay equipos de servicio, logística, administración y finanzas, roles de servicios, que son áreas o dominios de la organización que son asumidos por una persona, por eso se dibujan como roles, que están ofreciendo servicio permanente a todos estos equipos, a los que están en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Y al mismo tiempo acá, miren, hay como un círculo de delegados, ¿sí? De todos los, por ejemplo, encargados de campo, ¿sí? Que tienen mucho que, o sea, que quizás uno diría, bueno, no tiene nada que coordinar, cada uno tiene su campo en su lugar, perfecto. Pero quizás si una vez cada 3 meses se juntan en una reunión de gobernanza, que es como una reunión más estratégica, obviamente están formados en el modelo, entonces saben perfectamente cómo aprovechar esa reunión de 2 horas de manera súper efectiva, cómo traer una atención, cómo expresar una atención, cómo generar una propuesta y cómo tener un nuevo acuerdo de colaboración, entonces las mismas personas, sí, vamos como innovando y dándole vida a nuestra organización para que cada día funcione mejor. Y al mismo tiempo dejamos el crecimiento y la innovación de nuestra organización en manos de la inteligencia colectiva. ¿Qué mejor que eso? Así que espero haber sido clara.
voy a dar esta parte y nos vamos a conversar, ¿sí? ¿Cómo Sí. seguimos aprendiendo? Todo esto que les contamos es un proceso de rediseño organizacional que tenemos como ya diseñado, en donde les contamos que los objetivos son justamente clarificar las diversas áreas de responsabilidad y autonomía de la organización, en donde identificamos las potenciales mejoras que nos van a permitir como mayor autogestión, aumentar la entrega de valor a nuestros clientes o usuarios. Rediseñamos la estructura organizacional, que eso es identificar roles y equipos necesarios dentro de la organización para hacernos cargo de esas áreas de responsabilidad y autonomía y ver cuál es el modo más inteligente de vincular esos equipos y roles. Optimizamos el tiempo de cada equipo a través del análisis de reuniones y clarificamos propósitos, responsabilidades y los límites de decisión y acción de cada rol y equipo, es decir, que quede el propósito, responsabilidad, todo descrito. Y finalmente, durante todo este proceso reflexivo, de reflexión estratégica, vamos identificando nuevos acuerdos o políticas organizacionales que nos sirven desde ya para colaborar de modo distinto. Entonces, finalmente los módulos son estos: dominios de la organización, estructura de la organización, descripción de roles, tipos y frecuencias de reuniones. Y ahí depende cada organización y la profundidad que le quiera dar a cada punto, vemos si son, no sé, 6 encuentros, 8 encuentros, no sé, hasta 9 o 10 encuentros. Y el resultado de lo que se llevan es el dibujo de sus dominios organizacionales, como vieron los circulitos, ¿sí? Que son las áreas de responsabilidad, el dibujo de su estructura actual y de una nueva estructura que es a la que aspiramos conquistar, la descripción de los roles principales, que algunas organizaciones no se dicen, bueno, vamos con un solo rol, no, lo describimos a la perfección, lo corregimos en conjunto, aprenden y se van a describir los otros roles solos y solas, y revisión y definición de tipo de reuniones y frecuencias, y entender dónde tiene que haber reuniones de gobernanza, que son las claves, ¿sí? Y se pueden llevar videos para aprender a facilitarlas. Y bueno, políticas organizacionales que van surgiendo, obviamente, de todo este proceso reflexivo, que las dejamos anotadas ya en la bitácora de acuerdos. Y van a tener acá también, tendrían testimonios de como clientes en donde ellos mismos cuentan en dónde estaban y dónde quedaron y cómo, por ejemplo, esta es una fundación, por primera vez lograron realmente entender y terminar un proceso de diseño organizacional. Esta es la gran pregunta: si co-creamos en conjunto,